buenas noches, un gusto enorme, un placer saludarlo, Javi. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo vas? Buenas noches. Bueno, viernes, ¿no? En Sí. algún lugar del país donde nos estén mirando, los viernes son especiales. Sí, porque vas cerrando la semana y haces algún plan. Pero ha sido igual una semana muy intensa, ¿no? Son bueno, por eso, para descomprimir un poco. 5 días hábiles de gestión Milei, pero nos han dado mucho trabajo, ¿no? Parece un año. Un montón. Parece un montón, año. pasó de todo. ¿Cómo estás cerrando la semana? Muy bien. ¿Bien? Sí, siempre bien. Perfecto, es muy interesante, Sí, es muy claro. interesante. Bueno, vamos a tener hoy, como todos los días, se van superando, como siempre lo decimos los entrevistados, le agradecemos enormemente la posibilidad de estar para charlar y para saber de qué se trata, las cuestiones cotidianas, ¿no?, del día. Vamos a presentar, Javi, las vías de comunicación, si te parece. Así es, nos pueden escribir al WhatsApp 3584-414050, nos encuentran en Instagram, @Telediario Digital, en Facebook lo propio y nuestro canal para que nos puedan observar de manera en vivo y en directo, también por YouTube. por YouTube, nos pueden escanear el QR para mandar mensajes y por Twitch también nos pueden estar viendo. Bueno, mucha tecnología, no pueden decir que no nos ven, tienen muchísimas alternativas para seguirnos y también para empezar a votar, porque pueden empezar a votar, está nuestra encuesta en @Telediario Digital, allí está lanzada. ¿Cómo evalúa la gestión de Milei, mirá vos, ¿no?, en su primera semana como presidente, Javi? Sí, yo creo que el productor ahí metió el buena, muy buena, dio un margen más, ¿no? Porque es muy buena, regular o mala. Está bien, está bien. Sí. Bueno. Saludos al querido Ale, que es el que hace funcionar todo esto, ¿no? Un crack, Ale. Sí. Bueno, se lanza, ya pueden empezar a participar. En el cierre del programa, como hacemos habitualmente, vamos a conocer los resultados. Pero es cierto, ¿no? Ya lo calificamos y tiene nada. Tiene 5 días hábiles. 5 días. Sí. Y ya lo empezamos a evaluar. Bueno, es lo que está pasando también en la calle. Hay tanta necesidad, hay un país explotado económicamente que necesita respuestas urgentes y rápidas. Parte de lo que ha sucedido con algunas provincias también, Javi, lo decíamos, tiene que ver con ajustar el Estado, ver los costos operativos y cómo encarás los pagos inmediatos que tenés. Es el caso de San Luis, ¿no? El caso de San Luis, lo que dijo Claudio Poggi, lo vamos a escuchar en segundos nomás, de una situación muy compleja y de un desdoblamiento de pagos, ¿no? Sí. Y él lo dice, Poggi, hace 40 años que esta cosa no pasa y bueno, toca en este momento, ¿no? A ver qué decía. Por primera vez en 40 años, no podremos pagar el 100% del sueldo de diciembre a fin de mes, ni el 100% del sueldo de enero a fin de ese mes. Deberemos desdoblar en 2 cuotas su pago. Por lo tanto, el sueldo del presente mes de diciembre se pagará la mitad el viernes 29 de diciembre. El viernes 29 de diciembre. Y la otra mitad el martes 16 de enero. Y el sueldo de enero se pagará el 50% el mismo miércoles 31 de enero y el otro 50% restante el viernes 16 de febrero. Voy a instruir a las demás sociedades y entes del Estado y universidades provinciales a que adopten la misma medida. Bueno, allí está, ¿no? Poggi anunciando, sumándose a la Liga de Gobernadores, que ya han expresado básicamente lo mismo, y nos cambiamos de provincia, nos vamos a Santiago del Estero, y allí también Zamora, ¿no? En su discurso habló de estas cuestiones, sí, de los recortes. De la situación de emergencia que vive su provincia. Vamos a ver qué decía. Lógicamente, los anuncios realizados, si bien no conocemos el alcance, nos obligan a tomar medidas preventivas, de precaución y de mucho cuidado en la administración de los recursos. Por eso estoy enviando esta próxima semana el DNU que voy a firmar, donde vamos a declarar la emergencia económica y medidas restrictivas y de control del gasto público. Anuncio también de Zamora. Se han alineado la mayoría de los gobernadores para hacer recortes y bueno, y ajustar un poco los números. Vuelvo a insistir, ¿no? Hace tanto que no pasaba que, bueno, es empezar a revisar gastos ineficientes, ¿no? Que se tienen en muchas gestiones. Claudio Vidal hizo lo propio en Santa Cruz, por ahí gobernador de los que no tan conocido, digamos, iniciando sus funciones y bueno, hablando de este tema tan particular y bueno, al unísono todo. Sí, ¿no? sí, Chubut, La Pampa, bueno, Córdoba y demás. Lustó, nuevo presidente de la Unión Cívica Radical, Javi, ¿no? Sí, enérgico Lustó a la hora de hablar, un discurso
me parece, no digo reaccionario, ¿no? Pero tomando una posición muy clara, pero muy clara de cuál va a ser el rol de la Unión Cívica Radical, y pienso en los jóvenes, en los Jacobiti, en los Puyaro, en los de Loredo, si bien hay diferentes movimientos pendulares dentro de esta cuestión, pero me parece que puede haber un resurgimiento. Bueno, la UCR tiene una materia pendiente indudablemente para rearmarse. El senador nacional, Martín Lustó, resultó electo para ser el próximo presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional para el periodo 2023-2025. Esta decisión surgió del plenario de delegados de ese partido, realizada este viernes en la tarde en el Comité Nacional Radical, bueno, allí en la ciudad de Buenos Aires. Finalmente, Martín Lustó fue elegido como nuevo presidente de la Unión Cívica Radical. Seguramente traerá nuevos aires para la dirigencia radical que tanto lo necesita. ¿Lo ha escuchado de Esper hoy hablar? Sí, desubicado. Sí, ¿no? Sí. Decíamos ayer de la responsabilidad de la clase política en algunas cuestiones y me parece que no contribuye en nada, ¿no? Que un tipo como Esper, digo un tipo, no lo digo despectivamente, sino una personalidad con una responsabilidad que tiene, con un rol legislativo y demás cuestiones, que diga esto, cárcel o bala por una cuestión que dijo Miriam Bregman. Javi, hablábamos del consenso social, de la necesidad de los partidos que se agrupen para tener un único fin, que es básicamente empezar a hablar de economía fundamentalmente. Esto le hace mucho daño a la economía, ¿no? A la democracia, básicamente. Bueno, y también ligó Nicolás del Caño, ¿no? Para vos también, parásito, virgen de quid le pone, bueno para nada, cárcel o bala si hubiera la ley. O sea, hasta el bueno para nada, digamos que, bueno, lo podríamos llegar a tomar, pero ya después hay un exceso y no hay algo, digamos... Cacatúa ensamblada en la salada, ¿no? ¿Quién trajo la jaula? Vos, a Romina del Pla. Sí, me agarró una catarata, se habrá tomado algo. Una locura, una irresponsabilidad. Totalmente. Genera hasta humor, ¿no? Lo que dice Esper, pero no es el camino, ¿no? Es otro el camino, hay que ir por otro lado. Hay que ir al debate, hay que ir a la expresión de ideas, pero por ahí no, salí de ahí Espert. Bueno, ¿qué pasa en Boca, Javi? Bueno, en Boca pasan cosas interesantes, rápidas, ágiles, y bueno, pareciera que esta situación que estamos viendo allí, de que 13.000 socios votarían en urnas separadas, esto tiene minutos. La cancha de Boca está así. Está armada. Claro, ahí hay 3 carpas, se va a votar en esas 3 carpas. Por eso no se festejó el Día del Hincha de Boca, ¿no? Claro, y por eso el fútbol femenino con Belgrano jugaron en el predio, en Casa Amarilla, y no hay, en el predio Pedro Pompilio. ¿Qué pasó? Se iba a votar el sábado 2, pasado para el domingo 3. Hubo un recurso, una cautelar, que pusieron Ibarra y Macri. La jueza suspendió la elección, iba a pasar para marzo. Bueno, finalmente esta semana, el lunes, conocimos que iba a ser este domingo 17. Pero hay 13.000 socios que pasaron de adherentes a activos, dice la oposición de una manera media extraña. Entonces, ese es el litigio en el cual estaba la duda. Y Andrés Ibarra interpuso un recurso casi sobre la hora de este viernes diciendo, bueno, estos 13.000 que voten aparte. Es decir, si llega a haber alguna... Es decir, van a apelar la elección. Y si llega a haber alguna diferencia, a lo mejor que esos 13.000 puedan jugar en algo, bueno, seguramente puede ser determinante en algo. Ha sido muy manoseado. Claro, esto, ¿no? Finalmente se vota porque ya no había más fecha, ¿no? Para este año. O el domingo 17 o marzo. O en marzo, exactamente. Bueno, y con lo que necesita Boca tener definido ya el esquema para el año próximo. Claro, Boca también San Lorenzo, que tuvo una situación parecida a la de Boca y se postergó casi 1 año y medio la elección. También el 17. Bien, ¿quién estaba en San Lorenzo? Sí, bueno, está la gente vinculada a Matías Lamens. Bien. Viene de quien es presidente ahora de una sucesión, de una gestión no terminada. Bueno, veremos qué pasa. Vota también Colón, Tigre... Bueno, elecciones en todos lados. Sí, en varios. Para cerrar el año de elecciones, que hemos tenido tan poquitas este año, bueno, le sumamos alguna pimienta más. Vamos a saludar a nuestros invitados que gentilmente están con nosotros. Jeremías Viglia, Jere, ¿cómo estás? Comunicador social y politólogo. Gracias por venir, muy amable. Sebastián Pajés, que es referente del sector de combustibles. Gracias por venir, Seba. Y Agustín Remondino, economista. Gracias por estar. Bueno. Gracias. Bien, bueno, primer tema, ¿no? Javier Milei dijo que todo el esfuerzo que recae en el sector privado es transitorio. Vamos a ver qué es lo que decía. Se ha viralizado mucho en redes esto que he explicado. Lo escuchamos y arrancamos con el debate. Estamos totalmente abocados en terminar con la inflación, de evitar la hiperinflación. De ahí que hicimos un programa hiperortodoxo con un fuerte ajuste fiscal
para llevar el déficit financiero a cero, todo lo que tiene que ver con el sinceramiento del mercado de cambios y además toda la reestructuración del Banco Central para terminar con el problema de los pasivos remunerados. Hemos logrado cerrar la brecha con el tipo de cambio de importación más lo que tiene que ver con el impuesto país, en un contexto donde logramos bajar la tasa de interés, baja el riesgo país y además el Banco Central está comprando dólares. Estamos haciendo un esfuerzo enorme donde el 60% del mismo recae en la política y 40% en el sector privado. Pero todo lo que cae en el sector privado es transitorio, con lo cual, de acá para adelante, después, una vez que reacomodemos la economía, vamos a empezar a eliminar todas esas cosas que a los liberales libertarios no nos gustan. Agustín, todo suyo. A ver, yo creo que hay dos formas de poder verlo y es, por un lado está toda la campaña basada en no voy a subir impuestos, no va a caer nada sobre el sector privado y estas consecuencias que rápidamente empiezan a impactarnos, por más que algo había adelantado, para la gente en el día a día es complicado. Y eso hay que decirlo. Entonces, en primera medida eso. Por otro lado también, el ser consecuente entre lo que se dijo en campaña y mantenerlo y sobre las medidas que se empezaron a tomar en base a lo que habían planteado y que medianamente lo que plantearon desde un inicio lo están cumpliendo y que el dólar blue no se dispare tanto y la brecha no se alargue, es un síntoma de cierta estabilidad y que la gente, por lo menos por ahora, confía. Porque cuando el dólar blue se empieza a disparar de nuevo significa que vos no estás confiando en estas medidas, claro, y que empezás a volcarte nuevamente en el blue, y esa diferencia y esa brecha que existe es lo que muestra esa desconfianza. Entonces, por lo menos digo, hay que aclarar los dos puntos porque, por un lado digo, hay esperanza y hay expectativa, por lo menos por lo que se ve, basado en lo que se está haciendo. Ahora, por otro lado, tampoco hay que dejar de ver y de mencionar a toda la gente que la está pasando mal, que la va a pasar peor y que se viene una época complicada. ¿Jere? Sí, creo que también hay una intencionalidad muy marcada de crear una retórica en el contexto para justificar también un poco el accionar que se está llevando a cabo por parte de la administración, ¿no? Que tiene un impacto significativo desde lo simbólico, sobre todo cuando estamos hablando de los ajustes que se están haciendo sobre lo que en campaña se denominó como casta, que uno se puede, por supuesto, analizando los números, lo que representa en términos de gasto público y en el impacto realmente que tiene sobre lo fiscal es muy poco significativo. Evidentemente las medidas que se tomaron y ajustan claramente sobre la mayoría de los sectores medios y los trabajadores, porque en cierta forma también en los propios anuncios que hace el ministro de Economía, que se planifica también incrementar todas las políticas de sostén para los sectores sociales más postergados. Pero bueno, por supuesto que analizándolo muy a simple vista, sin entrar en los detalles, se advierte más bien un plan fiscal, un plan de ajuste fiscal, no necesariamente un plan económico. Lo que sí me preocupa a mí es que, en cierta manera, estamos haciendo un desplazamiento del sector público en el impacto que puede tener o en cierta intromisión en la economía, pero no veo todavía un operativo de seducción hacia el sector que tiene que poner la plata, que va a ser el sector privado, se siente incentivado en este momento. Con otro riesgo, ¿no? Con una advertencia, me parece. Esto ya ha pasado en la historia, ¿no? Y yo creo que uno de los grandes riesgos, y por ahí corregime, es entrar en una espiral inflacionaria, que eso tenga un impacto de que de la propia decisión de devaluar con inercia inflacionaria nos lleve, digamos, al día domingo tener el mismo problema que tuvimos ayer, ¿no? Claro. Creo que, por ejemplo, eso pasó posterior al Rodrigazo, ¿no? Claro. Sobre todo por el gran ausente en todo el discurso, tanto del presidente como de los ministros, que es el tema salario. En ningún momento se habló del tema salario. Y todavía las organizaciones sindicales no han tenido una posición, una reunión con el presidente. Creo que eso también va a ser uno de los grandes temas. Preparémonos para un veranito caliente, como dice Sebastián, ¿qué análisis te merece esta cuestión que lanzamos, ¿no? Estos ajustes de carácter transitorio. ¿Qué mirada tenés? A ver, coincido con la mirada de los chicos. Había muchos precios reprimidos. Fíjate que, bueno, lo que me toca a mí, que es el combustible, veníamos de 2 años y pico con retraso, anunciado por nuestras petroleras. Y fíjate que parte de las medidas que tomó en la liberación de precios, uno lo anunció directamente, fue toda la materia energética, y ahora que viene, que es tarifa, que todavía
no comenzó, pero va a comenzar. Agua, luz, gas. Y sí, indudablemente esto tiene... Vos calculé que en el mes de diciembre el aumento rondó el 70%. Antes de ingresar Caputo en funciones con Milei, soltaron un poquito, un 30%, estimo que por un acuerdo que habrán hecho antes de la salida, y un 37, un 40, que fue esta semana. La verdad que yo hace 22 años que me dedico a esto y no había visto nunca semejante aumento y todo junto. Totalidad, claro. Es como decís vos, es muy reciente, ¿no? Es una semana, el precio de combustible... Oye, los petroleros siempre buscan el precio de importación. Hoy al precio de importación con el dólar de importador que da 9.40, si no corrige el mes, estás casi, en la nafta super le falta un 16%, o sea que estás muy cerca, y en el diésel un 28%, o sea ya están casi a lo que querían. Cuando el valor dólar, claro. Bueno, y un poco escuchando las palabras de cuando sumió y recién escuchando el corto que pasaba, cuando él anuncia de liberal libertario, hay que estar atento porque la verdad que va a ser el mercado, hay que ver cómo juega YPF, que siempre YPF fue utilizado de manera para tener anclados esos precios y bueno, políticamente. A futuro vamos a ver subas, bajas, ajustes, ingreso de combustible del exterior, bueno. Agustín, el impacto en las economías regionales, ¿no? Porque ahí hay un factor realmente importante. ¿Qué va a pasar con el interior, tan relegado históricamente? ¿Cómo impactan estas medidas con estos ajustes? Sí, mira, a ver, hubo acá con respecto a esto de la liberación a 800 con respecto a las exportaciones, $1.800 y $1.940, como recién decías, con respecto a las importaciones. Lo primero que te hace es darte la posibilidad de realmente liquidar exportaciones o realizar importaciones, sobre todo porque dentro de las importaciones todavía no, yo tengo unos clientes que se despachan de aduana y hoy estuvimos charlando acerca de eso, todavía no se terminó de quitar la CIRA, que es uno de los procesos burocráticos que intermediaba la importación. Solamente lo único que va a quedar va a ser un trámite administrativo, pero lo primero que se abre es la liberación del mercado para que se empiece a comerciar tanto en exportación como en importación. A partir de abrir el mercado, lo que presentan es, bueno, va a haber unas retenciones a las exportaciones que antes no existían, ¿sí? De un 15% y hasta un 30% al agro, pero van a seguir estando unas devoluciones que se hacen de hasta un 7% en ciertos productos. Por lo tanto, en primer lugar, las economías regionales ven algo contradictorio, porque por un lado tenés la posibilidad de exportar a $1 mucho más grande, pero te están cobrando, bueno, dependiendo del margen que vos puedas realizar, el margen que vos puedas exportar, y en relación a cómo dentro del sector, cómo puedan trabajar para poder generar grandes exportaciones, va a ser redituable. Si no tienen el sustento para poder hacerlo, esa retención le va a terminar comiendo lo mismo que antes se liquidaba a 360. Me genera mucha inquietud lo que decía Jerez hace un rato de esto que se sabe, enero y febrero van a ser meses, diciembre, de una inflación alta. Pero si la estabilización no llega y nos topamos que marzo sigue y de repente abril vemos que no baja y no se da ese recomienzo y se tiene que devaluar de nuevo, porque es muy delgada esa línea. No sé cómo hacer para no evitar eso desde lo político y desde lo económico. No, además, sabiendo que estamos en un país donde las dos principales variables en términos económicos no dependen del presidente siquiera, ¿no? Que son la tasa de interés de los Estados Unidos y el precio de la soja. Creo que también es un elemento también a que escapa la propia administración nacional. Sí, yo creo que, aportando un poco más a lo que decía Agustín, el impacto en determinados sectores de las economías regionales se va a sentir de una forma muy marcada. Considerando que a su vez el impacto de lo que aportan en términos de volúmenes de números en exportación no es tanto, pero sí es muy importante en relación a la cantidad de puestos de trabajo que generan. Creo una relación de 70-30 invertido, digamos, de lo que aportan en términos de exportación y en generación de puestos de trabajo. Pero la gran incertidumbre va a ser así. Sobre todo también teniendo, ya más en clave política, ¿no? De considerar que siempre la capacidad de organización
del trabajo ha sido directamente proporcional a cuánta resistencia puede ofrecer o no a las políticas de ajuste que se intenten establecer. Eso tiene que ver con la cuestión también de... Y nosotros tenemos una cultura, mal que nos pese, de determinado nivel de organización de los sectores trabajadores, que eso también puede generar un nivel de conflicto muy importante. También va a ser desde lo político otro elemento a tener en cuenta, indudablemente, lo que pueda terminar sucediendo en el Congreso y cuán nivel de consenso pueda establecer con las demás fuerzas políticas, porque incluso creo que las demandas del Fondo Monetario Internacional también van a venir por ese lado, el nivel de consenso que se puedan generar alrededor de las políticas que se implementan. Para los tres, ¿consideran que, bueno, un poco lo decía Seba recién, pero que puede haber algún enojo con Milei en esto de decir el ajuste lo paga la casta y en definitiva parece una falacia o una mentira? ¿Considera que le puede traer perjuicio a él en lo político? Sumo esto, Javi, lo que decías. El valor discursivo que tiene todo lo que está mencionando Milei, porque puede ser un capital que se le vuelque en contra. Yo pensaba esto de va a ser transitorio. Esto digamos, lo va a condenar si esto se eterniza, ¿no? Se dejó la vara muy alta también. Claro. Yo creo que anunció un montón de cosas. Cuando dijo sobre la luz al final del túnel, esa luz al final del túnel todavía le falta sintonía fina, ¿sí? Para dar medidas concretas. Está bien, estamos a 5 días, pero falta en ese plan económico. Creo que la gente le va a dar una veña porque la gente votó sabiendo lo que iba a hacer, sin lugar a dudas, porque lo dijo en la campaña y después lo ejecutó. La gente esperaba el mazazo, pero no sé de qué magnitud, si era este que te estoy comentando en el caso de los combustibles o todos los demás artículos de la economía. Un mazazo anterior de masa chiquitito, uno atrás del otro. Para el asado ahí. Bueno, ahí cuando se afecta el bolsillo. Pero es una cosa el mazazo, otra cosa después aguantarse el golpe del mazazo. Digo. Yo lo espero, pero... O vos compraste, pues por ahí Doña Rosa compra el costo en la clase política. Y no existe. No, pero lo que decían los chicos recién, la gran definición en esto es, se habló absolutamente de todo, pero la clase media está esperando la reapertura o el amalgamar esto con la paritaria o un aumento de salario, porque que es lo que hoy está quieto, y bueno, ahí va a pasar por lo que me estás preguntando sobre hasta cuánto la gente le va a dar de crédito. Bueno, habla de salario y lo que dijo Poggi al inicio. Bueno, claro. Para pagar ahora en diciembre tiene que hacer un desdoblamiento. Hay un mensaje de Agustín de Chaco. Agradecemos a quienes nos están escribiendo al 358-441-4050, nuestro WhatsApp. Comunicate y opina. Javi, ¿qué es lo que en algún momento la inflación va a parar cuando la gente no tenga más plata para comprar. Sí, bueno, de Chaco. Fue el razonamiento de Diana Mondino. Bueno, pero estamos hablando de un extremo también, ¿no? Totalmente. A ver, lo que se está buscando es que este primer empuje... Que se autorregule en el mercado. Que se autorregule en el mercado. Este primer empuje te genera que los precios se terminen de acomodar, y con respecto a que los precios se empiecen a acomodar, al principio va a haber una baja de consumo, con la intención que después esa baja de consumo permita que bajen los precios y que la nueva apertura y un crecimiento... Liberalización, ¿no? Claro, y un crecimiento después real de lo que sería el mercado. Pero bueno, eso es lo que se espera. La idea no es caer en lo que recién decía... Lo que decía él, pero Jeremías. Sí. Pero sí me parece que hacia ahí va. Ahora digo, hay que esperar y darle el plazo a ver si esto va bien, pero por otro lado no dejar de lado y no perder o sea, no perder de vista que hay gente que le va a pasar muy mal en este tiempo, en estos 3 meses hasta que eso se pueda lograr. Ya le está pasando mal. Para agregarte a lo que dice él, hoy con el dólar sincerado, en cierta manera, 800, está barro lo que manifiesta. O sea, hay cosas que venían corriendo 800, hay cosas que venían corriendo 400, pero hay cosas que venían a 2000. Claro. Tiene que converger todo en el 800, y ahí yo creo que es un poco lo que hablas vos, que es lo que están esperando con esta cuestión que es de manual y ortodoxa para ver cómo reacciona. Bueno, que en el fondo el problema es siempre el mismo, las restricciones externas, la falta de dólares en el país. Claro. Yo le quería preguntar a Jere bien en clave política, porque aparto los movimientos sociales que son los más afectados y siempre y postergados y olvidados, pero digo, y es una pregunta muy de la calle, ¿no? Que te dice, bueno, en 4 años el peronismo, digamos, la CGT no se movilizó nunca, la inflación voló y nadie hizo un paro, y ahora llevan 5 días y a Milei lo están esperando todos agachados.
¿Cómo pensás que se puede manifestar ese peronismo sindical que puede ser bien reaccionario a esto? Si hay algo que han demostrado, me parece, sin herir susceptibilidades de la fecha hacia acá, que no han tenido la gran capacidad de entender lo que estaba pasando en términos políticos y sociales en la calle, me parece, hasta ahora las organizaciones sindicales. Tenemos que pensar de que son una de las otras tantas instituciones que han pasado y han sufrido una enorme deslegitimación en este tiempo. Creo que sí, sería también un error pensar que a Milei lo votó el 56% de la gente. Sí, es el 30 más 24, claro. Eso creo que es un error. Y también hay que advertir fenómenos que se dan en términos... Porque en Argentina muchas veces nos pensamos que somos la excepcionalidad a lo que pasa alrededor y algo que ha pasado a nivel global, incluso la figura de Milei como outsider también es parte, con matices, siempre con matices y con particularidades de lo que pasa también en otros lugares. Estamos en un contexto también donde quizás es más simple tener una capacidad de acceso al poder, pero también es más fácil perder ese poder, esa capacidad de poder. ¿Y qué quiero decir con esto? Yo creo que también la gente, si bien no se puede explicar las medidas de Milei sin explicar lo que fue el kirchnerismo económico antes, y otra parte también la gente lo votó porque creía, porque fue el único candidato que vendió expectativa real y además cree en que va a poder resolver los problemas. Yo creo que la gente le va a dar un tiempo, pero es menos del tiempo que nosotros consideramos, me parece. A mí me gustaría, digo, en lo personal, que la comunicación sea mucho más fluida, de parte del presidente, ¿no? Porque habla Caputo, hablan representantes del gobierno, se dan anuncios en clave política. Caputo habla con los de siempre, digamos. Bueno, exactamente. Entonces digo, es importante en este tiempo, porque la confianza fue otorgada a Milei, que Milei explique el cómo se ejecutan estas medidas, porque tenemos, digamos, todos los organismos empiezan a trabajar, ¿no? A anunciar medidas, empiezan a funcionar, pero hay un desconcierto absoluto y el presidente tiene que dar la explicación de cuál es el método, la forma, el trabajo, de cómo lo va a realizar. Digo, me parece que ahí está parte de la importancia. Que nuestro país presidencialista, o sea... Bueno, también, claro. La forma de comunicación de este gobierno claramente ya está marcada, inclusive después de la asunción. Bueno, va a haber fusibles, ¿no? Hay un vocero, hay un ministro de Economía, hay una ministra de Defensa y Seguridad, canciller, y yo creo que van a jugar esos jugadores antes de él, justamente para este tiempo de tregua que la sociedad le ha dado. Bueno, fíjate lo que lo decíamos acá, Javi, también el tiempo que se tomó Caputo para anunciar las medidas, ¿no? Había una ansiedad 2 horas absoluta, de demora de un mensaje grabado, que va, que viene, que no se sabe, sin preguntas, ¿viste? Y ese mensaje no fue todo claro. ¿no? Claro, bueno. Y nosotros por ahí, sí, aumentan las tarifas. Sí, pero ¿cuándo aumentan las tarifas? ¿Pero cuándo? ¿Cómo? ¿Viste? ¿De qué manera? No está esa información. Cuando me metemos un mensaje allí de Beatriz, hola, buenas noches, es un desastre. Él dijo que los que más tenían iban a hacer el ajuste y ahora los jubilados y los que viven de un sueldo no dijo nada. Ahora hay que ir comprando las de marca más barata en todas las cosas, tendrían que ser gradualmente los precios. Gracias, Beatriz, por el mensaje. Sí, no sé, el choco gradualismo. Yo lo que no termino de entender es si no había otra forma de hacer las cosas que no sea con estas medidas de shock. La gran pregunta. A ver, no es que había o no había otra forma. Digo, existen dentro de la economía, vos podés llegar al número 10 de muchas formas. O sea, podés hacer 2 más 2 más 2, podés hacer 5 más 5. Vos a 10 podés llegar de muchas maneras. Lo importante es la manera en que él quería hacerlo. Acá se impone lo que él plantea, la forma en que él considera que es la correcta y la que viene planteando en toda la campaña. Por eso es que hoy medianamente esperamos y somos expectantes de tratar de que logre lo que prometió, porque él planteó una forma de llegar y está presentando esa manera de llegar. ¿Había otras formas? Seguramente. Otras maneras, ¿podríamos esperar a que lleguen esas otras maneras o no? Tampoco tenemos toda la información fina de lo que ellos sí pueden tener como para poder llegar a esa conclusión, pero sí me parece que es la manera ortodoxa con la que él vino, se plantó, dijo que iba a presentar y está empezando a presentar. Si en algo tuvo honestidad fue en eso. Creo que también hay, con respecto al cómo, coincido 100% que tiene que presentarlo, porque han pasado una semana en donde ha presentado las medidas. Bueno, perfecto, la semana que viene debería empezar a presentar cómo se van a ir desarrollando estas medidas, cómo se van a ir ejecutando y realmente que genere algo
y que nos sigue generando esa expectativa de seguir confiando, porque acá creo que va a ser un tire y afloje que, como decía Jere, no sé si vamos a llegar a la cantidad de días de los 100 días que generalmente tiene un presidente, sino que va a ser un tire y afloje de día a día, semana a semana, y si me estás dando algo yo te aguanto un poco más, y si no me voy a enojar y voy a tener que salir a la calle y voy a pelearlo un poco más, y ahí vamos a estar viendo hasta que, bueno, ojalá podamos salir adelante. En este contexto se dispararon los precios de los combustibles. Sí. Es otro tema también, lo decíamos antes del aumento, las colas de gente que había. Y recordemos una cosa, y que le hizo mucho daño a la figura de Sergio Massa, porque fue previo al balotaje, los días que tuvimos, claro. Que no había combustible. Yo recuerdo que estuve en Córdoba y era No había. un desastre. O sea, había, bueno, las colas como se veía ahora, y bueno, y todo no sé, esa euforia que se causa en la gente, que genera de enojo, ¿no? De fastidio, ¿sí? ¿Hay explicación, Sebastián, o no? Te explico primero eso. Dale. No, el cuento corto de eso, que me lo preguntaron unos colegas de ustedes cuando pasó. Cuando decían que no hay dólares, no había dólares. YPF importa un 30% de lo que comercializa en el país, principalmente nafta. Y esos barcos, bueno, todos los meses, ¿no? Y después con los picos de la siembra y la cosecha, principalmente en la zona nuestra productiva. Y cuando no había dólares, no había dólares. Hubo una mala praxis de los dirigentes de YPF en su momento, porque de alguna forma lo iban a traer, y pasó lo que pasó. Y aparte YPF abastece el 58% del mercado. Ahí está el o sea que al que le faltó es el que más vendía, entonces por eso se notó mucho. Ahí está el famoso barril criollo que le llamaban. No, lo del barril criollo fue un invento para tener anclado el precio del combustible acá y darles algo a las petroleras para que puedan sacar un poquito afuera en todo este tiempo que pasó. Pero básicamente esa escasez que vimos fue real y notoria, y todas las otras marcas no tienen la matriz productiva para salir a cubrir ese 58%. Se terminó el combustible y estuvo ese ¿Qué valor empieza a buscar el litro de combustible, ¿no? Porque mucho se habla de eso. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuál debería ser el número? Históricamente, un litro de nafta, $1. $1, claro. El que ha tenido la posibilidad de viajar a Uruguay hace poco, Chile, Brasil, México un poco más caro. El mundo navega sobre esos precios. Y si vos te fijas lo que pasó, o sea, había un dólar de 800, el precio de la nafta super quedó en 640, por eso le falta ese 16 que te contaba recién. Están buscando ese precio de importación, ese norte que las petroleras trabajan por eso, porque son... ¿Cómo explicabas el fenómeno Argentina desde el otro lado, digamos, con colegas que me imagino que tenés en Uruguay, en Chile, en otros lugares del país? ¿Cómo se le explicaba la demanda? Fíjate que en las provincias limítrofes, en el caso de Uruguay, se cruzan y nosotros tenemos colegas a partir de Corrientes, Chaco, Misiones, una cosa tremenda, como había colas y colas, porque estaba comprando el combustible un 30% de lo que valía en el propio país, ¿no? Eso se explica, o sea... Hay un tema que nosotros hablamos en esta señal de manera continua que tiene que ver con lo federal que necesita hacer la Argentina y con la desigualdad de precios. Seguramente muchas personas que nos ven desde distintos lugares del país encuentran estos valores del precio del combustible desigual. Por ejemplo, hicimos allí una placa, Javi, para empezar a ver en Ciudad Autónoma, en Misiones, en Córdoba y en Río Negro. Arrancamos con la Super. La Super, ¿no? Como gran referencia. En Capital Federal está en 553 pesos. Fíjense, en Misiones 6.59, Córdoba 6.39, un poco menos. Y en Río Negro, imaginamos por cercanías también con... no sé, con yacimientos y demás, 509 pesos, claro. Y así con todas las otras. Bueno, ¿no? Infinia 6.84 en Ciudad Autónoma, 7.99 en Misiones, 7.69 en Córdoba, Río Negro 6.29 y después está el combustible diésel, que es muy importante para el transporte también, con el diferencial de precios. ¿Se le puede empezar a encontrar una explicación a esto que pasa en el país? Nosotros lo hemos preguntado históricamente a nuestros proveedores. Yo creo que se divide en dos patas. Una pata que es la misma que renegamos los cordobeses por las tarifas de luz y del boleto de colectivo. Subsidio el AMBA y... Exacto. Con una mirada donde tenés un porcentaje de la población en la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal, donde todos los medios están mirando permanentemente eso, ni hablar los surtidores. Y otra pata que tiene que ver con el flete. O sea, las destilerías más importantes las tenemos en Dock Sud, La Matanza,
Campana, algo en Bahía Blanca, muy chiquito, algo en el norte, en Salta, pero y Luján de Cuyo. Siempre han tenido zonificaciones, pero parte de la explicación también es por el flete. Hoy, en el caso de la bandera que yo represento, lo que venden en las estaciones de San Juan, Mendoza, San Luis y Río Cuarto se abastece de San Lorenzo y Campana. Está hablando de 600 kilómetros acá y de 800, 900 para allá. Y hoy transportar el combustible siempre fue un flete carísimo, porque justamente lo que puedes transportar es solamente combustible, no es transporte de carga general que vas y volvés cargado con distintas mercaderías. Claro. ¿Y cómo juega Buenos Aires como centro acá? Digo, ¿cómo incide como centro en función al flete también, no? Para el retiro de producto. No, de ahí sale la mayor cantidad de combustible, sale de esa zona, toda esa zona portuaria, de Campana, de Dock Sud. Bueno, Ensenada también. Ensenada. Y volviendo, recién cuando me hablabas de la escasez, parte de la escasez de las PASO fue porque la planta de la Matanza YPF había tenido una parada. Las paradas de planta se hacen anualmente, técnicas programadas, llenar los tanques y demás. Bueno, pues están los tanques vacíos, entonces hicieron la parada y se olvidaron. Cayó en el peor momento. Se cayó en el peor momento, pero bueno, sí. Yo creo que son esas dos patas, la mirada, pero mira, recién mirando el cartel y un poco haciendo alusión a estos datos que sacaste, ha habido un corrimiento en estos últimos días y vamos a empezar a ver que el precio en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, sí, lo van a subir. Y para darle esta sinceridad, no te olvides, y vuelvo a la política, que en la caja de jubilaciones te puso un cordobés, en el Ministerio de Transporte te puso un cordobés, y van a ir por un transporte. ¿Sabes lo que uno busca, Seba? Digo, en todo el país. Todo el país. Claro, equidad. Digo, básicamente, digamos, seamos equitativos. Pues la diferencia que tenía Ciudad Autónoma respecto al país, en transporte, en un montón de cuestiones, es abismal. Digo, ir hacia esa equidad, porque el interior siempre ha sido castigado. Digo, pero es así. Volviendo y tomo ejemplos viejos, y uno que tenemos en la actualidad, o sea, vos imagínate que las cosas que van con un paliativo impositivo a Tierra del Fuego, van a Tierra del Fuego, las autopartes, y viene por ejemplo, el teléfono ensamblado a Capital Federal y de ahí sale a distribuirse en flete. Las cosas. Inentendible. Cuando estaba vivo Villa Merced con la zona franca y demás, las cosas si viajaban a Buenos Aires y se volvían a distribuir en el país. Bueno, esas cosas no. Sí, nos haría muy bien, hasta en lo económico y las pymes, descentralizar fundamentalmente para bajar costos. ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen respecto al tema combustible y cómo lo han vivido, no? Bueno, lo que significó en términos electorales fue, creo que, básicamente el punto final para la aspiración de Massa, ¿no? Y por otra parte, es un tema muy de la calle y creo que también como lo que significa, ¿no? en la conformación, la configuración de los precios de la economía es directamente proporcional al impacto que tiene su aumento sobre los precios de los productos. Eso también. Y por supuesto que también creo que hay un gran desafío que tiene que ver con la cuestión de cómo se utiliza también el sector de la energía en general, ¿no? Que hay una oportunidad estratégica en el marco de un proyecto de desarrollo, tanto nacional como económico, ¿no? Estamos hablando de que nos costó alrededor de 5.000 millones de dólares las importaciones del último tiempo por conflicto, la invasión de Rusia a Ucrania, no conflicto, sino la invasión. Pero ahí hay toda una posibilidad también de desarrollo que creo que es muy interesante, sobre todo pensando también de cómo nosotros podemos diversificar nuestra matriz exportadora, tanto el litio, sector también de la economía del conocimiento, software, biogás, un montón de cuestiones, que eso también creo que también sería muy interesante y también le quitaría quizá incluso hasta poder de lobby al propio sector agropecuario en relación a por las tensiones que puede tener con el campo un gobierno, ¿no? Totalmente. No, estuvo muy bueno lo que trajiste a la mesa. De la guerra. No, lo de la guerra no, pero cuando habla de la materia energética es vaca muerta. Vaca muerta, para los que estamos en el sector, en todos estos años se está laburando, hay empresas extranjeras que están viendo, por supuesto van a ir con mayor fuerza, y vaca muerta nos puede dar en el corto plazo autonomía en materia de gas y pasar a ser exportadores. Cuando hasta hace poco le compramos gas a Chile y a Bolivia. Y en el combustible, si me permiten les cuento también, si bien hay mucho, pero es un método no tradicional, o sea, no es un pozo petrolero común, es con fracking, es más costoso. Más contaminante, más costoso. Es más costoso. Y lo de vaca muerta es tiene que ser ya. El mundo ya migró a lo eléctrico. La demanda es ahora. Que es una decisión política, digo. Y sí, lo de vaca muerta. Lo de vaca muerta es básicamente, te diría, yo creo que estos
estos viajes de Macri con su amigo en Dubái y todo eso, que son los que tienen el know-how de esto, y es para decir, tomen vaca muerta, desarrollámela en 5 años y dame ya, porque... mirá qué dato. Y sí, porque el mundo, Sí, Europa, en Estados Unidos, transición. ya está Europa ya está en lo eléctrico, entonces vos vas a llegar tarde. Bueno, Tarde, tenemos muy tarde. 15 años siempre de delay con De hecho, el fracking fue la estrategia que utilizó Obama para el conflicto con la OPEP. Totalmente. Para lograr autoabastecimiento de ellos. Sebastián, ¿cómo está la demanda? Porque en el medio está la gente, estamos nosotros, digo, tenés que ir a cargar combustible, hay un precio que se tiene que corregir, pero claro, al medio está la demanda donde a la gente le ha aumentado todo. ¿Cómo lo viven? Digo, ¿Qué te puedo decir? Yo creo que como la gente tiene que ir al súper y comprar alimentos, tiene que cargar combustible para salir a trabajar, llevar a su hijo al colegio. Primera necesidad. Primera necesidad. Con algunos cuidados, o sea, a lo mejor se va a haber una restricción. Segundo, yo creo que el mayor perjudicado hoy es el transportista o el contratista, que depende de otro, de los grandes, porque no puede renegociar su tarifa de golpe. Claro. Y el que, sin que se enoje nadie, pero hoy el que mayor capacitado está para pagar este aumento es el sector agropecuario, porque lógicamente el salto de evaluatorio acompañó su mercadería, al cual nosotros comercializamos combustible al agro y no hemos tenido ningún tipo de problema. Y aparte estamos en plena época de siembra, se está sembrando el maíz segunda, que todavía quedan por lo menos 15, 20 días. Sí, Agustín. Acompañar a lo que dicen respecto de la situación de la inflación. No solamente digo los precios se ajustaron a una situación de inflación, sino también se ajustaron a una suba del combustible. Entonces digo, en este último tiempo no solamente hemos tenido suba de precios por la inflación o por la devaluación que hubo, sino que también mucho se fue ajustando a los precios del combustible, y que el precio del combustible mide un poco los aumentos que vos vas a ir teniendo en los precios en las góndolas. Entonces, digo, sabiendo de que nos queda ese 16% del súper por subir, sabemos que los precios mínimos tenemos un 16% que nos van a seguir subiendo en el transcurso de enero y febrero, porque se traslada a precio directo. Y seguramente, en caso de que agregado a eso siga habiendo, digo, alguna otra medida que puedan generar impacto en los precios, también puede haber un poquito más. Vamos a estar a la espera en estos meses de cómo lo van solucionando, lo van manejando, y ahí donde tenemos que tratar de que el consumo no se decaiga tanto, porque por una cuestión de la sociedad. Bueno, hay un tema importante que tiene que ver, Javi, lo decíamos, con el tema de los consensos, ¿no? El gobierno nacional ha convocado a los gobernadores de distintas provincias, porque aquí hay un elemento clave, ¿no? Si no gobernás con las provincias, no gobernás, es muy difícil. Bueno, la convocatoria a los gobernadores a una primera reunión en la Casa Rosada. Daría la sensación, a priori, que se han empezado a alinear rápido con las medidas de Milei, ¿no? Sí, una señal, no sé hasta qué punto será tan positiva, que fue catalogado como tal, pero Martín Yallora fue a reunirse con Guillermo Franco a la Rosada y fue que no fue nunca la Rosada entre 2019 y 2023. Sí. Pero bueno, yo creo que hay cosas en el medio que tienen que ver con la obra pública, que sí es cierto, tampoco la obra pública estaba tan ágil y de repente se corta y cambia, ¿no? Pero bueno, mira, preguntábamos en el NOA y en el NEA, tampoco había tanta obra pública en marcha, ¿no? Respecto a este recorte de obra pública. No ha significado un golpe relativamente tan grande para las provincias. Habrá que definir lo que sí decíamos, bueno, qué es lo que va a hacer el privado y qué es lo que va a hacer el Estado, porque no todo puede hacer el privado. Digo, el Estado no puede desaparecer de su rol fundamental. ¿Qué lectura política se hace de este llamamiento a los gobernadores de las provincias? Jere. Bueno, creo que hay muchas cosas por discutir, porque cuando hablamos gobernadores, le hace también diputados y senadores, ¿no? Los gobernadores son los jefes de los diputados y los senadores, en la mayoría de los casos. Sobre todo en las que son oficialismos, ¿no? Y con paquetes de leyes que tienen que avalar. Fuerte, y una gran discusión que va a ser la cuestión impositiva, el tema ganancias, devolución IVA, y por otra parte, coparticipación. Hay que ser conscientes también de cuál es la característica, ¿no?, del régimen de coparticipación de nuestro país y el enorme nivel de dependencia que tienen del Estado central. Una gran mayoría de las provincias, sobre todo las más ubicadas hacia el norte del país, y en este juego político, en donde indudablemente, que siempre se ha llamado en la ciencia política algo así como autoritarismos subnacionales, en cierta manera, de pensar de cómo esas
esos gobiernos que duran décadas dentro de esas provincias tienen una vinculación directa con los presidentes en relación a que son quienes le proveen la representación en las cámaras y por otra parte una necesidad directa de financiamiento por parte del Estado central. Es que me parece que se está pretendiendo un cambio medular, ¿no?, en el país, no es tan rápido. Y pensaba en lo que aportan las provincias, las provincias a la nación, ¿no?, y cuánto vuelve de eso. Hay un cambio de conducta, ayer hablábamos, antes de ayer, respecto a planes sociales, convertirlos en trabajo, a capital genuino. Digo, ¿cómo haces para cambiar una conducta de un país que en los últimos 70, 80 años... Por algo Milei hablo de décadas. Claro. Digo, por ahí la mirada es esperanzadora. Vuelvo a insistir, el tema es el cómo, ¿no? ¿Cómo lo trasladás? Seba, Agus. Me encanta, más allá de a lo que me dedico, me encanta la política y veo mucho y me intereso por sobre todo las actitudes del consumidor. Ayer tuvimos un webinar con Ecolatina y habló Guillermo Oliveto, que traduce mucho lo que habla de consumo, y habló de eso. Primero, ¿cuál fue su masa más grande, lo de Milei, ¿no? Que yo creo que acá lo empujó la juventud, y es la juventud la que pide el cambio, y lo impulsó al papá, a la mamá, al abuelo también ese cambio. Y después vienen épocas totalmente disruptivas, que no las estamos viendo ni las vamos a visualizar, porque estamos acostumbrados todos estos años a una forma de hacer las cosas, a una forma de recibir la política, que no es lo que viene para adelante. Claro. Y en esto hablaba de Oliveto, hacía muchísimo hincapié en quizás cómo también van a empezar a cambiar las formas del consumo, del cortoplacismo, empezar a pensar en un más largo plazo, en los proyectos de largo plazo, y no en el viaje, en el recital, en el consumo inmediato, pues se te evapora el dinero y poco ahorro. A ver, me parece que ahí está la clave del planteo de campaña, que fue basado en lo macroeconómico. Digo, la macroeconomía del país a un 160 interanual que uno tiene con el 12% del último mes. O sea, en la macroeconomía está casi destruida en Argentina. Ahora, la microeconomía no estaba tan destruida, o no lo está todavía. Entonces, hay el consumo, hay fin de semana de vacaciones, hay viajes, hay recitales, la gente consume, hay restaurantes. Entonces, la microeconomía no está tan destruida. Dependiendo de cuán rápido se pueda solucionar el tema de la macroeconomía y si rebalsa bien hacia la microeconomía, seguramente vamos a tener una rápida reactivación de esa microeconomía. Si no rebalsa bien esa macroeconomía, ahí es donde la microeconomía se queda sin sustento y cae. Claro. Bueno, muchos dicen que Caputo no es un macroeconomista, entonces no podría dar esas soluciones. No desde lo macroeconómico, pero hoy está Caputo principalmente viendo del déficit de Argentina y basándose en cuestiones, como recién decía Jere, del déficit fiscal de Argentina, no basándose en la macroeconomía argentina. Por eso no es que hay un plan, sino que estamos basándonos en, bueno, solucionemos esto, después vemos cómo proyectamos hacia adelante. Similar la época Macri con Duhovne, ¿no? Claro. Un perfil más de un secretario de Hacienda que un... Yo le quería preguntarle, también a usted, pero digo algo como especialista, ¿qué te dice tu intuición con respecto al tiempo de Caputo dentro del ministerio? Si es para hacer una tarea específica e irse, que aquí lo han dicho, rumor respecto a eso, claro. O si es algo también de largo plazo. La otra vez que vine, les había comentado que empezamos a hablar sobre los ministerios, que Caputo yo lo veía en el Banco Central. Claro, no había medidas de Caputo todavía. No había medidas de Caputo todavía. ¿Pero por qué lo veía en el Banco Central? Porque para el déficit y para poder acomodar esa microeconomía es bueno y es una persona adecuada para eso, pero no sé si para un plan económico a largo plazo ortodoxo para lo que vienen a plantear desde la campaña. Entonces ahí es donde, bueno, veremos si él viene a solucionar este problema, da un paso al costado y entra alguien más del perfil del presidente, o si directamente va a haber un equilibrio entre el presidente como desde lo macro y él desde lo micro. Y ahí va a haber un balance. Jeremías, socios comerciales de otros países, ¿cuáles estaría necesitando la Argentina para tener una alianza que genere también una economía próspera a mediano plazo? Bueno, la verdad que es un tema complejo, sobre todo cuando, en cierta manera, la discusión en relación a cuál debe ser la integración inteligente que debe tener un Estado hacia con el mundo se hace de una posición quizá ideologizada, ¿no? Creo que Argentina hace tiempo ha perdido esa capacidad que en algún momento tuvo en relación a los consensos, en relación a cuál debería ser su política de integración con el mundo, ¿no? Hasta incluso la propia administración de Milei cometió, para mí, a lo que yo interpreto, algunos errores en términos de lo que se hace a las relaciones internacionales, la política exterior.
particularmente también con el caso China, ¿no? Que en cierta manera de decir vamos a romper relaciones con China hasta tener que enviarle una carta de por favor que se destraben los dineros. ¿Es una experiencia política? No podés. No, yo creo que es construcción también del relato, más que todo. Yo creo que es una construcción del relato. Digamos, toda estrategia política siempre está supeditada a la construcción de un adversario. Totalmente. Y creo que en eso este nuevo tipo de liderazgo lo tienen bien en claro. Argentina creo que no tiene que tener una posición ideologizada en eso. Tiene que tener una clara visión de cuáles son los estados, en realidad, o los mercados que pueden generar términos de intercambio favorables para sí, pensando en los sectores estratégicos que nosotros tenemos para brindarle al mundo. Estamos hablando de una transición energética. Argentina tiene una enorme capacidad, sobre todo en el avance que hay en materia de no regulación, sobre todo en el litio. Y por otra parte, también la otra gran discusión que se está dando, que es la cuestión de las comunicaciones y de las tecnologías. Siempre, hoy, cuando vos tenés un mundo que es multipolar, lo peor que podés cometer en materia de relaciones internacionales es jugar para un lado. Creo que hoy vos tenés que tener la enorme capacidad de andar flotando y sabiendo con quién hablar en determinadas temáticas. Si querés le ponemos nombre propio: comunicación, democracia, Estados Unidos, exportación económico, Asia. El mundo está en crecimiento por Asia. India, sí, claro. Hay un mensaje que nos llegó, lo vamos a leer. Dice: las izquierdas en Argentina demostraron que poco tienen de izquierda, ¿no? 45% de pobres nos dejaron. Era momento de cambiar. Oscar de Pilar, ¿eh? Bueno. Que tampoco se hicieron tan izquierdas, ¿no? Bueno. Es parte de lo que se expresa en la calle, fundamentalmente, esta cuestión. Es importante. Por eso la gente vota otra cosa. Sí, claro. Ahora el cambio de la vista. Sí, totalmente. Jere, ¿se puede hablar de izquierdas o derechas hoy? ¿O el término va mutando? Depende de qué punto de vista lo miremos. Digamos, la izquierda tradicionalmente se concibió como la supresión del mercado, y eso casi solamente pasó en la experiencia soviética. Estatismo. Por otra parte, creo que autores como Norberto Bobbio te dicen sí, derecha e izquierda, porque son categorías que te permiten a vos identificarte como oposición. Claro. Pero si la experiencia del gobierno de Alberto Fernández fue de izquierda, absolutamente no. Absolutamente no. Creo que no terminó siendo ni derecha ni izquierda, no terminó siendo nada. Fueron tendencias más vinculadas. Hay un chiste muy bueno que el albertismo no nació nunca, pero murió muchísimas veces. Pero en relación a la derecha e izquierda, creo que el caso de la experiencia histórica argentina no fue la forma en la que se organizó la representación política. Tuvo que ver más bien con lo alto y lo bajo. Es decir, con la forma de interpelación desde los sectores de la política hacia la ciudadanía. Porque por un lado, hago una comparación muy rápida: Menem y Alfonsín, ¿no? Menem, una persona que sus políticas se podían claramente identificar con la derecha, pero una persona que en su forma de interpelación era hacia lo popular, ¿no? Sí. Y en caso de Alfonsín, todo lo contrario, una persona de centroizquierda, socialdemócrata, por poner un título, pero que tenía una forma de interpelación al ciudadano mucho más elitista, mucho más intelectual. Claro. Es más alto y bajo que derecha e izquierda. Para agregar a eso, porque también me encanta, algo es muy notorio. Todos nuestros países limítrofes, Chile con Boric, Brasil con Lula, con la salida de Bolsonaro, Uruguay, Colombia. Nosotros somos muy pendulares de ese derecha e izquierda. Sí, total. Y el mundo es más bien una identificación de tus votantes, pero hay políticas de Estado que hacen esto y van para adelante. Entonces nosotros tenemos que tender como país hacia eso. Y ahí te agrego, cuando hablaba de la luz al final del túnel, no se olviden que todavía falta lo de Sturzenegger, que no salió a jugar y es el jugador que va a alargar la gran reforma del Estado. Yo creo que ahí viene... Hay que ver la semana que viene seguramente. Los vamos a tener de vuelta seguramente, chicos, porque es súper interesante, se nos acaba el tiempo. Vamos a conocer, Javi, la respuesta de la encuesta que lanzamos al comienzo del programa en nuestro Instagram, allí en @Telediario Digital. Fíjate, dice los cómo resultados. evalúa la gestión de Milei en su primera semana como presidente, y termina una frase ahí que lo cortamos sin querer ahí a la mitad. 47% dice que muy buena el 18%, regular el 13% y mal el 22%. Así que bueno, hay conformidad. Quería, me parece que un buen resumen tiene, como para ir cerrando, el tema de
que si vamos a ver una luz del camino, si vamos a ver hacia dónde exportamos, tiene que ver con primero definir a dónde queremos ir nosotros. Claro. Como argentino, como sociedad, como país. Digo, empecemos a definir a dónde queremos ir, a dónde queremos llegar, qué política queremos tener, qué centro, o sea, qué autopista vamos a tomar. Después la autopista, viste, vos tenés muchos carriles. En esos carriles nos podemos a veces ir un poquito más por un lado o por el otro. Pero empecemos a definir una sola autopista que nos guíe a largo plazo hacia un solo destino. Casi te diría como en la vida misma, ¿no? Empezar a definir lo que uno quiere hacer de su vida. Hay muchos que ya de veteranos no se han definido en ningún sentido, o sea que no sea el caso. Javi, un placer, Gracias por estar, chicos. Muy amable. Gracias por la invitación. Pronto va a subir el combustible de vuelta, variables macro y volverá. Hemos recibido mucho hoy. La verdad estoy muy agradecido también por escucharme, muy interesante tener siempre. Siempre muy interesante, escuchar varias voces. Nos reencontramos. Buen fin de semana. Buen fin de semana, chao, gracias.